Dios les bendiga, estamos de regreso con el mensaje de este día. Hace poco leí una historia que me llamó mucho la atención sobre una mujer que encontró algo en las pertenencias de su esposo mientras el esposo se había ido a trabajar y durante varios días estuvo pensando que su esposo la engañaba. Se le venían pensamientos a su mente diciendo, fue toda una farsa, este se casó conmigo por interés, el amor que muestra por sus hijos es falso. Y así tuvo todo el tiempo pensamientos durante una semana, hasta que finalmente esos pensamientos la llevaron a realizar una acción. Tenían 2 niñas y cerró todas las puertas y ventanas de la casa, puso cinta en las salidas de aire, trajo a las niñas al living, se sentó con ellas y abrió las llaves de gas antes de eso. Y las niñas se empezaron a adormecer por el gas, hasta que quedaron completamente desvanecidas y después ella quedó ya desvaneciéndose. Lo último que ella vio fue el rostro de sus hijas. Y cuando estaba ya por desvanecerse, pensó, ¿qué estoy haciendo? Dios, ayúdame. A 1 o 2 minutos llega el esposo, que se había olvidado algo, y se encuentra con esa escena, cierra la llave del gas, abre las ventanas y llama al 911, viene la ambulancia y se lleva a la mujer y a las niñas. Estando en el hospital, las niñas fueron las primeras que fueron reanimadas y el padre las llevaba ya para ver a su esposa, que la tenían en otra habitación, y iba llorando con las niñas y ella ya la estaban reanimando, y hasta que la reanimaron completamente, y llorando, le pidió perdón al esposo, se abrazaron. Después, al otro día que ya estaban en casa, ella le dice por qué, le preguntó sobre lo que tenía guardado y era un regalo de aniversario, ya se había olvidado que la otra semana tenían su aniversario, se lo abrió, le mostró la nota de afecto que le había dejado el esposo. Y gracias a Dios esa historia no terminó en tragedia, pero todo inició con un pensamiento. Un pensamiento es tan poderoso que en la mente de un líder de una potencia mundial puede llevar a una tercera guerra mundial. Un pensamiento puede causar una tragedia, pero también puede revolucionar y cambiar la historia de la humanidad. Como cuando el hombre que tuvo el pensamiento de usar la energía eléctrica para producir luz o para alimentar motores, y revolucionó al mundo. Entonces, no subestimes el poder de un pensamiento. Y Dios sabe que un pensamiento tiene tal poder para transformar la vida de una persona o una comunidad, que también lo sabe Satanás. Y nuestra mente es el campo de batalla donde se suscitan muchas guerras para influenciar nuestro pensamiento y para influenciar nuestro comportamiento. Tan así que las empresas, cuando yo estaba en la universidad, yo tenía una carrera que era de marketing. Una materia que era de marketing dentro de mi carrera, y el profesor de la materia decía la cantidad de millones de dólares que invierten las empresas solo para poner un pensamiento en tu mente. Millones de dólares. No solo las empresas grandes, sino aún las pequeñas
cuando descubren el poder del pensamiento, pueden introducir, que pueden influenciar tus decisiones para consumir un servicio o un producto, empiezan a invertir en eso. Es muy poderoso el poder de un pensamiento para influir en las decisiones de una persona. Constantemente nosotros estamos recibiendo un bombardeo, ya sea de los medios de comunicación, ya sea de nuestro entorno, ya sea del mundo espiritual o de nuestro propio interior. Por eso te digo que nuestra mente es un campo de batalla, y si nosotros no sabemos cómo manejar eso, vamos a ser, como dice la Biblia, como una ola que es llevada de aquí para allá por el viento. Vamos a ser víctimas, y yo no quiero ser una víctima. Yo quiero tener la capacidad de poder decidir hacia dónde quiero encaminar mi vida y cuál tiene que ser mi destino y el de mi familia. Y para eso yo tengo que saber controlar lo que pasa acá adentro. Y de eso vamos a hablar hoy. Primero quiero que entendamos que nuestros pensamientos tienen un origen y no siempre es el mismo. Por lo menos existen 5 orígenes o 6 orígenes de nuestros pensamientos. El primero, obviamente, es de nuestro propio corazón, nuestros propios pensamientos. ¿Sí? Nosotros tenemos la capacidad, Dios nos hizo como seres pensantes, tenemos la capacidad de pensar. Desafortunadamente, la gran mayoría piensa que lo único que pasa por su cabeza son sus propios pensamientos, y no es así. Esa es solo una fuente de más de 5 fuentes, mi corazón. Después de eso, tenemos otras fuentes. Otra es la influencia del mundo, Romanos 12:2, si alguno quiere ir anotando. La primera es nuestro propio corazón. Y la Biblia dice que engañoso es el corazón, que de ahí emana la vida, pero también las guerras, ¿sí? Nuestro propio corazón. La segunda fuente es nuestra carne. Para los que somos cristianos sabemos que dentro nuestro no solo tenemos nuestro corazón, nuestro espíritu. Hace poco en la clase del grupo de amistad estamos viendo estos temas, ¿sí? La diferencia entre nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo. El corazón es nuestro espíritu, ¿sí? No hablo del corazón físico, del corazón espiritual. Ese es nuestro espíritu. Pero también tenemos nuestra alma, y dentro del alma se encuentra algo que la Biblia denomina la carne. ¿Sí? Y dice que de la carne salen los malos deseos, los malos pensamientos, las malas intenciones, dependiendo de quién la influencia. ¿Sí? Y esa parte del alma, que se llama la carne, es el hombre caído, ¿sí? Son los instintos animales del hombre, ¿sí? Para que se entienda mejor. Los instintos bajos, los instintos terrenales, eso se encuentra en una parte de nuestra alma que la Biblia le denomina la carne, ¿sí? No voy a ponerme a explicar por qué le dice así, pero es por la relación que tiene con el cuerpo y los deseos, los apetitos de la carne, los apetitos del cuerpo o los apetitos desmedidos del cuerpo. Pero bueno, le llama la carne, y esta parte también nos puede influenciar nuestros pensamientos, ¿sí? La Biblia dice que quítese de ustedes todo contiendas, pleitos, los frutos de la carne, contiendas, pleitos, envidias, desenfrenos, borracheras, orgías. Toda disolución, todo exceso se origina en la carne. Y eso puede producir pensamientos, ¿sí? Y ese pensamiento después nos lleva a un sentimiento y que nos lleva a una acción o a tomar una decisión, ¿sí? Entonces hay mucha gente que en el desenfreno de su carne, yo he escuchado de matrimonios destruidos, un ejemplo. Y cuando le preguntaban, pero ¿por qué tomaste esa decisión? ¿Por qué arruinaste tu familia? ¿Por qué destruiste tu matrimonio?
No lo sé. Tuve un pensamiento, tuve un deseo que después me llevó a hacer algo de lo cual ahora me arrepiento. No te digo que en todos los casos, pero yo en mis años de pastor he escuchado personas que han cometido errores irreparables solo por un pensamiento que se originó en su carne, no en su corazón, sino en su carne, y que le dio cabida y le dio luz para que finalmente se concretara algo de lo cual no tenía vuelta atrás. Otro origen de nuestros pensamientos, el de la carne está en Santiago 1, 14 y 15, si alguien después lo quiere leer en su casa. Otra es la influencia de este mundo, Romanos 12, 2. ¿Sí? El mundo nos influencia. ¿Sí? El ser humano es como una esponja. Muchos dirán, no, yo no. ¿Vos crees que las empresas van a invertir millones y millones de pesos o de dólares para poner una idea en tu mente si esto no funcionara? Sí funciona, porque somos seres influenciables. Cualquier sociólogo te lo puede decir. Somos seres influenciables. Si no, no tendríamos gusto. Nuestros gustos, nuestras costumbres las adquirimos por nuestro entorno, por la familia, por la sociedad donde vivimos. O sea, el argentino tiene ciertas costumbres, tiene ciertos gustos, ¿sí? Y mucha gente por eso el argentino dice, yo amo mi país. Sí, así como el mexicano ama su país, el venezolano ama su país. Porque ese entorno, ¿sí?, influenció en tu forma de ser, en tus gustos, en tus decisiones, en tus costumbres. Entonces somos seres influenciables, todos somos seres influenciables, algunos en mayor medida y otros en menor medida. Ahora, lo inteligente acá, si no, no tendría sentido lo que les estoy hablando, es que nosotros podemos filtrar qué me va a influenciar y qué no. ¿Se entiende? Yo puedo decidir qué me va a influenciar y qué no. De esa manera yo me aseguro que mi caminar pues tenga un destino bueno, que yo elegí y no que mi entorno eligió por mí. Entonces el mundo, cuando decimos el mundo, hablamos de nuestro entorno, el mundo, el ambiente en que nos desenvolvemos, tiene una influencia sobre nuestros pensamientos. ¿Has visto esa gente que va a las marchas y dice, vamos a quemar todo? Y son arengados por algunos políticos y terminan rompiendo el patrimonio que es suyo, el patrimonio de su país. Y dices, ¿cómo llega esa gente a puntos? ¿Viste esas tomas donde sale un tipo con una bomba molotov tirándola y sintiendo que está, no sé, que está luchando contra qué? Exponiendo su vida, terminan presos o golpeados, y dices, pero ¿qué lleva a una persona que probablemente estaba tomando un día antes mate en su casa con sus hijos a convertirse en en casi terrorista, violento? Es la influencia de este mundo, de su entorno. Pueden movilizar a la gente que es más débil de pensamiento, o no filtra, puede ser dirigida, por así decirlo, por personas sin escrúpulos, por políticos, por poderes, etc. Pero bueno, no les voy a dar una clase sobre eso, pero les explico, nuestro entorno nos puede influenciar. Otra fuente es lo que consumimos, ¿sí? Lucas 11:34 dice, lámpara del cuerpo es el ojo, y cuando tu ojo es bueno, también todo lo que tu cuerpo está lleno de luz, pero cuando tu ojo es maligno, también tu cuerpo está lleno de tinieblas. En otras palabras, lo que uno observa, lo que uno mira, es lo que uno consume en su alma, ¿sí? La Biblia dice que Satanás usa los deseos de los ojos. Y nuestros ojos
cuando nosotros miramos algo, ¿viste? Cuando empezás a scrollear, ¿sí? Y tu cuenta está tan podrida ya que el algoritmo te pone puras porquerías o pura pavada o cosas sin sentido o materialismo o quiere despertar en ti lujuria o quiere despertar en ti codicia o quiere despertar en ti envidia cuando te muestre esas vidas perfectas de las personas que sigues, mientras ellos están en Aruba sobre un yate tomándose una caipiriña y vos estás ahí en ese agujero lavando ropa. No sé. Entonces, lo que consumen tus ojos también va a influenciar tus pensamientos y tus emociones. Y por último, quedan dos fuentes. Una es Satanás y sus demonios. En Efesios 6:16 y en 1 Pedro 5:8 nos dice que Satanás pone pensamientos en nuestra mente, pero el muy vivo los hace pasar como nuestros. Obvio, no te va a decir, soy Satanás, perder el tiempo todo el día viendo redes y Netflix y no trabajes. Así después vas a ser un pobre, miserable. No te lo dice así. Te pone un pensamiento que parece tuyo. Hoy no vayas a trabajar, decís que estás enfermo. Y ese día tu jefe te pensaba promover, ¿viste? Y dices, este vago no vive. No lo promuevo nada. A veces Satanás pone pensamientos en nuestra mente. Estaba hace poco escuchando de un hombre que mató a sus padres, un joven. Y lo entrevistaron en la cárcel y dijo, ¿por qué hiciste? Fue un crimen de hace muchos años, no es actual. ¿Qué te llevó a mató a sus padres? Y dice, ¿qué te llevó a hacer eso? ¿Te maltrataban? Dice, no. Un pensamiento me vino constantemente, decía, mátalos, 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 hasta que no me pude resistir más y los maté. Obviamente nosotros sabemos de dónde se originaba ese pensamiento, era un demonio. Entonces los demonios están acostumbrados a manipular al hombre y no son como un diablito que se te para acá y un angelito acá, no funciona así. Es un espíritu que envía pensamientos a tu mente para tratar de manipularte y guiarte a lo que él quiere y finalmente destruirte o alejarte de Dios. Y el último que puede influenciar nuestros pensamientos es Dios mismo. Filipenses 2:13, porque Dios es el que produce en ustedes tanto el querer como el hacer, según su buena voluntad. Pero a diferencia de otras fuentes, Dios nunca te va a manipular, Dios nunca te va a obligar, Dios nunca se va a hacer pasar por otro. Es más, en realidad, para que Dios ponga sus pensamientos en ti, tiene que ser algo que vos le pedís. Es algo que vos buscas, a diferencia de las otras fuentes, ¿sí? Entonces, ya vimos las principales fuentes, ¿sí? Nuestro propio corazón, uno, nuestra carne y nuestros deseos, la influencia de este mundo, lo que consumimos, 4, los demonios, 5, y finalmente Dios mismo. ¿Sí? Los pensamientos determinan nuestro comportamiento y pueden ser influenciados por el mundo, por nuestra carne, por Satanás. Mira lo que dice Efesios 2 del 1 al 3, y acompáñame a leerlo, te lo voy a poner ahí en la pantalla. Efesios 2 del 1 al 3. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, o sea, Satanás, el espíritu que ahora opera o trabaja o actúa en los hijos de desobediencia, entre los cuales ustedes y nosotros vivíamos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Acá describe este versículo que antes, cuando no teníamos a Dios, Satanás y este mundo vivían influenciando nuestra vida a través de nuestra carne y de nuestros pensamientos. O sea, la Biblia claramente
nos dice que tanto el diablo como el mundo, como nuestra carne, pueden influenciar nuestros pensamientos y finalmente influenciar nuestra conducta. Ahora muchos dicen, bueno, Noel, pero ¿eso a mí de qué me sirve? Bueno, me parece que es muy importante porque ¿cuántas veces nosotros queremos ser de cierta manera o queremos alcanzar ciertos logros o ciertas metas personales y no podemos? Porque hay una batalla acá. Ahora yo voy a explicar el proceso. ¿Cómo es el proceso? Para que entendamos cómo funcionamos. Primero, viene un pensamiento, ¿sí? Muchos de a mí me gusta estudiar personajes que han logrado algo, o que han hecho algo, que han aportado algo a la humanidad. Y algo que yo he encontrado en un común denominador de muchas personas que han hecho algo, ¿sí? Como Graham Bell, como Tesla, hombres que han aportado algo, Einstein o grandes actuales también, ¿sí? Por ejemplo, Elon Musk, te puede gustar, no te puede gustar, pero el hombre es un avanzado, es alguien que ha logrado muchas cosas en esta época, ¿sí? Una mujer, ¿por qué no dona todo su dinero Elon Musk? Sus trillones, es trillonario, es el hombre más rico del mundo. Y un empleado le respondió, le dice, ¿sabías que Elon Musk solo tiene en su cuenta bancaria un 0,9%, o sea, ni el 1% de todo su dinero en efectivo, que era menos de 2 millones de dólares, o menos de 3 millones, algo así? Y le dijo, y el resto de su dinero está puesto en todas sus empresas. Y de sus empresas viven 600,000 personas, empleados directos, 600,000 familias y 300,000 indirectas que se benefician a través de sus empresas. O sea, casi 1 millón de personas viven diariamente, ponen el pan en su mesa como consecuencia de las decisiones de inversión, etcétera, de Elon Musk. Y le dice a la presentadora, que era una presentadora famosa, vos ganás tanto, porque es conocido, tantos millones por año, y nadie se beneficia de lo que vos ganás. Y este hombre sostiene a casi 1 millón de personas o familias a través de sus inventos o sus empresas, etc. Entonces a mí me gusta estudiar este tipo de personajes y casi todos tienen un común denominador cuando les preguntan ¿cómo se te ocurrió SpaceX? ¿Cómo se te ocurrió Tesla? ¿Cómo se te ocurrió PayPal, que es una de las empresas que hizo Elon Musk? O Starlink. Dice, tuve un pensamiento. A veces mientras iba caminando, a veces mientras estaba en el baño, una idea. Y después desarrollo esa idea con gente experta y surge lo que ha surgido. Pero todo empieza con un pensamiento. Entonces, te voy a explicar el proceso natural en nosotros como seres humanos. Uno, tenemos un pensamiento. Ese pensamiento viene y llama nuestra atención. Después ese pensamiento se repite hasta que produce una emoción. Puede ser algo negativo o algo positivo, no importa. Produce una emoción y esa emoción te lleva a un deseo. Y ese deseo te lleva a tomar una decisión. Y esa decisión se convierte en una acción. Y finalmente esa acción se convierte en un acto. Entonces, tanto Satanás como Dios, como el marketing y todo el mundo que sabe un poco de esto, saben que poniendo un pensamiento en una persona, tú puedes llevarlo finalmente a una acción. Y eso lo tenemos que saber también nosotros, porque si nosotros queremos ser personas productivas o personas que logran algo, que alcanzan una meta, que alcancen sus sueños, tenemos que saber cómo funcionamos. Y todo se inicia acá, en nuestros pensamientos. Voy a un ejemplo, un pensamiento, alguien me hirió, ¿sí?
esa persona me lastimó, la tiene contra mí, y se instala ese pensamiento. Entonces pienso en eso y lo vuelvo a pensar, ¿sí? Atención y repetición. Y después eso se convierte en una emoción. Entonces me enojo contra esa persona. Le empiezo a tener bronca, le empiezo a tener odio. Y desde esa emoción se convierte en un deseo, ¿sí? Deseo hacerle mal, deseo vengarme. Finalmente, el deseo se convierte en una decisión. Tomo la decisión de no hablarle más, de separarme, de hacerle daño. Y hasta que eso termina siendo una acción. ¿Qué acción? ¿Cuántos oyeron el caso del dentista Barreda? Un hombre que era un dentista tranquilo y de un día a otro agarra una escopeta, mata a su esposa, mata a su suegra, mata a su hermana, me parece, no sé, todas las mujeres en su casa. Y cuando le preguntan por qué, porque le vino un pensamiento, porque le decían de broma una mala palabra, la mujer, la suegra, y como si él fuese una mujer, ¿sí? Como la parte de la mujer, le decían así, de manera vulgar, hasta que le vino un pensamiento, acaba con ellas, mátalas a todas. Fue acá en Argentina, en Google. Entonces, la decisión después lleva a una acción y en algunos casos a un hábito, a repetirlo. ¿Sí? ¿Cuántas personas son adictas al juego, a la pornografía, a fumar marihuana o a consumir otras sustancias, al alcoholismo, y no pueden salir? Y todo empezó con un pensamiento. Por eso cuando muchas personas se quieren rehabilitar, lo primero que les dicen en los centros de rehabilitación o en las clínicas es cambiar esto. Lo primero que los mandan es con el psicólogo, antes de mandarlos a una desintoxicación, etcétera, acá. Porque cuando logran vencer acá, es donde se da la batalla, ellos van a poder llevarlo a la acción y a convertirlo en un hábito. Nuestros sentimientos también forman parte de esto, si no son el origen es un pensamiento, terminan afectando también nuestros sentidos, ¿sí? Y Satanás, y acá yo voy a ir ya específicamente a lo espiritual, usa esto para engañarnos, ¿sí? Para manipularnos. La Biblia dice que Satanás no vino más que a robar, matar y destruir. Entonces, ¿qué cosas me quiere robar el diablo? ¿Mi paz? ¿Qué cosas quiere matar? Mi vida. Quiere destruir mi economía. Quiere destruir mi familia. Quiere destruirme completamente. Esa es su misión, ese es su objetivo. Es como un perro entrenado para destruir. Su objetivo es destruirte. Su objetivo es robarte todo lo que pueda. Su objetivo es terminar matando tus sueños, tu esperanza, tus anhelos. Y mucha gente es víctima de Satanás porque no detecta que él empieza a enviar esos pensamientos que después se convierten en emociones, en sentimientos que después se convierten en acciones. Y mucha gente hoy en día está atrapada en las trampas de Satanás, en las cárceles espirituales, en un matrimonio infeliz, en una economía destruida, en pensamientos y sentimientos de derrota, de destrucción, en hábitos, en vicios. No pueden salir porque no detectaron a tiempo un pensamiento. 1 Corintios 11:3 dice: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados. ¿Sí?
Satanás va a atentar contra tus sentidos para extraviarte, para desviarte de Dios, para alejarte de Dios. Ese es su diario accionar. Y acuérdate, Satanás no es ningún bebé, no es un nene que no sabe lo que hace. Satanás es un espíritu, él era un ángel sabio en su momento, que cayó de la gracia de Dios, que se llenó de maldad y que tiene años y siglos interactuando con el hombre. Si vos no estás alerta, si vos no sabés cómo opera, sos pan comido. Entonces, no estás exagerando un poco. Tengo 33 años, no, 31 años solo de escuchar y pastorear gente. Y he visto todo tipo de situaciones donde digo, esto se podría haber evitado. Esto se podría haber evitado. O de gente que es víctima de Satanás destruyendo su familia, su matrimonio, su economía. Y digo, tan fácil podría haber escapado. Y ahora arreglarlo se puede porque nada es imposible para Dios. Pero entonces yo quiero hoy enseñarte algo para prevenir. Y no solo prevenir, sino para poder vos dirigirte hacia tus objetivos y poder lograrlo. Porque se puede. Amén. Vos podés terminar cumpliendo los sueños y anhelos que Dios puso en tu corazón. Dice la Biblia que Dios produce tanto el querer como el hacer. Y una de las manifestaciones del Espíritu Santo es poner sueños y visiones. Entonces tal vez vos tenés un sueño, un anhelo, que tal vez ya algunos ya lo han perdido o lo enterraron por ahí. Pero tú puedes cumplir esos sueños que Dios puso en tu corazón. Puedes cumplir esas metas que Dios puso en tu corazón, pero tenés que saber cómo hacerlo. Si no, se van a quedar siempre así, en un sueño o en un deseo. Y hoy yo quiero enseñarte cómo hacerlo. Este tema lo voy a dar en 2 sesiones porque es bastante extenso. Y aguántenme un poco si es un poco teórico, pero es importante saber cómo funciona la mente, cómo funciona nuestro corazón para poder entendernos y poder llegar hacia las metas que Dios puso en nuestra vida. Romanos, voy a usar mucho versículo también. Romanos 8 del 4 al 5. La carne, ya hablamos de la carne, es la que nos lleva también, no siempre es el diablo, esa es la carne, nos lleva a través de un pensamiento a hacer cosas que no queremos. Pablo decía, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque lo que quiero hacer no lo hago y lo que no quiero, eso hago, habla de la carne. Entonces, muchas veces como cristianos, si no sabemos cómo funcionamos por dentro, somos víctimas constantes de nuestra carne. ¿Cuáles son los deseos de la carne? Peleas, contiendas, gritos, arrancando por lo suave, ¿no? Chisme, murmuración, envidias, orgullo. Y a veces por esas cosas perdemos relaciones, perdemos amistades, perdemos a nuestra familia, perdemos a nuestros amigos o perdemos a nuestra pareja. Y después sube la lista. Borracheras, orgías, ya se va a algo más heavy. Gente que es víctima de vicios, malos hábitos y no sabe cómo salir. Ya ahí son víctimas, no solamente afecta a su entorno, sino que afecta a su propia vida. Y también en otras áreas, en lo emocional, ¿sí? No sirvo para nada, nunca me voy a casar, nunca me va a ir bien, nunca, ¿sí? Espíritus de derrota, de pesimismo, de baja autoestima, empiezan en la carne y después se vienen como pensamientos y después no tenés ganas de nada, nadie me quiere, nadie me valora,
¿Sabes qué? Después eso te termina convirtiendo en algo real, porque esos pensamientos te llevan a actuar conforme a eso y te conviertes en un imán opuesto que repele a todo, en un ser con espinos, nadie se me acerque. Y terminas finalmente solo o sola, sin amigos, sin familia que te quiera ver. Nadie te banca, porque tus pensamientos te llevaron a actuar de cierta forma donde tú mismo ahuyentaste a todos a tu alrededor. Y eso se origina en la carne, ¿sí? El pensar mal de ti mismo. Soy fea, soy feo, soy un tonto, soy un torpe. Pensamientos se originan en la carne, a veces influenciados por Satanás, o a veces la carne misma para llevarle la contra Dios. Y eso terminan destruyendo. Mucha gente nunca inicia una relación. Yo he conocido hombres que son lindos, inteligentes, que tienen mucho por ofrecer y no se atreven a hablarle a una mujer porque tienen una autoestima tan baja, porque tienen un concepto de sí mismos tan bajo, que ni siquiera se atreven a acercarse a una chica. Y terminan solos toda la vida. Satanás o su misma carne afectó la manera en que se ven a sí mismos o a sí mismas. Satanás lo que hace, y ahora voy ya a la parte espiritual, que es donde mucha gente falla y es víctima. Él te estudia, acordate, tiene siglos tratando con el hombre, te observa, o los demonios, y mira tus debilidades. Él sabe de qué pie cojeas. Sabes dónde es tu punto de que él lo toca y saltas o te destruye o te deprime o te detona. Él lo sabe. Y entonces, ¿qué hace? Después de andarte rodeando y acechando, lanza un pensamiento. No necesita poseerte. Hay mucha gente ahí entra en conflicto, ¿no? Pero ¿cómo Satanás pone un pensamiento en mí si dentro de mí tengo el Espíritu Santo y que me posee? No necesita poseerte para meter un pensamiento. Esto se maneja en el mundo espiritual. ¿Sí? Coca-Cola no necesita poseerte para decirte que es la chispa de la vida. Que tenés sed y tenés que tomar ese líquido negro burbujeante. O sea, no necesita poseerte para meterte una idea. Satanás no necesita poseerte para meter un pensamiento en tu mente. Dice 1 Pedro 5, del 8 al 9. 1 Pedro 5, del 8 al 9. Sed sobrios y velad. ¿Sí? Sean sobrios y velen, porque su adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe. Pero lo que dice aquí, claro, que Satanás anda como un león rugiente buscando devorar. Esa es su misión, ese es su modus operandi, esa es la forma en que él trabaja. Anda alrededor viendo cómo te destruye. Acuérdate, él vino a matar, robar y destruir. ¿Y cómo lo hace? La Biblia dice que Satanás es padre de mentira. Así como Dios es el padre de las luces, padre de verdad, es amor, Satanás es la mentira misma personificada. De esa manera él engañó. Dice, pero a mí no me va a engañar. Engañó a la tercera parte de los ángeles. Los ángeles son seres más elevados que nosotros, tienen más sabiduría, son siglos de antigüedad, tienen más experiencia, son virtuosos. Y los engañó. Dice la Biblia que engañó a la tercera parte de las estrellas del cielo y con su cola la serpiente antigua llamada diablo los arrastró detrás de sí. En Isaías y Ezequiel dice que con sus maquinaciones y sus contrataciones hizo caer a la tercera parte de los ángeles. Esos son los actuales demonios. Son seres espirituales, inteligentes, que saben cómo engañar al hombre. No me digas que no te va a engañar, por eso tenemos que ser listos. Obviamente, tenemos la palabra que ahora nos dice cómo trabaja, cómo opera y cómo cuidar. Ejemplos, te voy a dar unos ejemplos en la Biblia porque dicen, bueno, a ver, muéstramelo en la Biblia, ¿viste? El religioso. Ahí te va un par de ejemplos. Juan 13:2.
Dice, cuando cenaban, está hablando acá Jesús, está en la Santa Cena, ¿viste? Cenando con sus discípulos. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. Judita no solo le gustaba la guita, no solo le tenía envidia a Jesús. En realidad todo empezó, según la Biblia, porque Satanás puso en su mente y después bajó a su corazón el entregar a Jesús. Tal vez le tenía envidia, tal vez dijo, este loco, este no me gusta más. Dice la Biblia que robaba dinero de las ofrendas. La Biblia dice que la razón por la que los fariseos se entregaron a Jesús fue por envidia. Está por ahí. Búsquenlo después. La envidia. ¿Qué es la envidia? Sentir algo mal contra otro que está teniendo éxito en algo. Vos quisieras ese éxito para vos. Vos quisieras esa popularidad para vos. Eso es envidia. Un deseo indebido por lo que otro logra o tiene. Y yo creo que Judas estaba lleno de envidia. Y pero dice la Biblia que Satanás puso en su corazón el deseo, fue a través de un pensamiento, habrá dicho, ¿cómo puedo ganar guita de esto? Probablemente él ya se había decepcionado de Jesús. Probablemente Satanás ya había trabajado en él. Dijo, ¿qué puedo sacar de bueno esto? Ya invertí 3 años de mi vida con este, que no veo que sea rey, porque Jesús se negaba que lo hagan rey. Busca poder, no busca plata. No me voy a beneficiar en nada de andar con él. Los fariseos lo quieren meter preso y capaz de ahí puedo sacar guita. Y fue, negoció, le ofrecieron 30 piezas de plata y dijo, listo, lo entrego. Dice que fue Satanás el que puso ese deseo en su corazón, a través de un pensamiento, obviamente. Pero recuérdense que primero pasa por la mente, después va a nuestros sentimientos y se convierte en una acción. Ese es un ejemplo claro de cómo Satanás puede lograr algo, influenciar. Hechos 5:3, otro ejemplo, mirá. Los apóstoles, ya estaban los cristianos, ya Jesús había ido al cielo, estaban los cristianos viviendo todos felices y contentos. Y la gente venía, dice que vendían algunos casas, campos que tenían y lo donaban a la iglesia. Y lo traían a los pies de los apóstoles. Y había una pareja que se emocionó también ahí, Ananías y Zafira, y vendieron un campo que tenían, que habían heredado, que ni lo usaban, y dijeron, vamos a donarlo a la obra de Dios. Y trajeron, pero ya que lo traían, se ve que les pagaron buena plata, y dijeron, no es mucho. Ellos ya le habían prometido a Dios que lo iban a dar para él. Y le dice, Ananías le dice, saca una parte, y Zafira dice, bueno, dale, saquemos la mitad. Era de ellos, pero el problema estuvo en su corazón. Ellos ya le habían prometido a Dios darle todo. Dios los bendijo que le pagaran bien, y cuando iban a donarlo, les despertó la codicia. Dice la Biblia que fue Satanás el que puso en ellos ese deseo. Y mirá lo que dice la Biblia en Hechos 5:3. Y Pedro les dijo, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la herencia? Dice la Biblia que Dios dio un juicio y cayeron muertos ahí delante de Pedro. Los dos, Ananías y Zafira, y los sacaron muertos de la iglesia. ¡Qué tremendo! Pero porque mintieron al Espíritu Santo. Ellos le habían dicho al Espíritu Santo, vamos a donar todo. Pero Satanás puso en sus corazones la codicia, que era de ellos. O sea, pero el problema fue que ellos ya habían prometido algo a Dios y no cumplieron. Y la codicia ganó más. Y obedecieron la codicia y por eso tuvieron un juicio espiritual. Y murieron. Entonces Satanás puede hacer que hagamos cosas que puede tener consecuencias que desconocemos. Yo conozco una persona, un pastor en México, cuando tenemos la iglesia en México,
que cayó en pecado, era parte de nuestra iglesia, entonces lo apartamos para que se restaure. Y en vez de él arrepentirse del pecado y de ser restaurado, empezó a murmurar contra los pastores de la iglesia, contra el liderazgo que Dios había puesto, y empezó a inventar una doctrina de que en realidad no era malo lo que había hecho, que se había engañado a la esposa, se había, que no era algo malo, para justificar su pecado, y lo quiso empezar a enseñar a otros cristianos. Entonces vino un juicio sobre su vida. De un momento a otro cayó enfermo, una enfermedad terminal, estaba en terapia intensiva. Gracias a Dios se pudo arrepentir, pero toda la vida tuvo que quedar pegado a un aparato para hacer diálisis. Y después de arrepentirse vivió 1 o 2 años y el Señor se lo llevó. O sea, no perdió su salvación, iba a perder su salvación. Oramos, era joven, tendría menos de 30 años. Y así te puedo contar otros casos de gente que entró en murmuración en la iglesia y que cayó muerta, que cayó muertos sus padres, una pareja que perdió su matrimonio. Hay muchos casos donde Satanás pone pensamientos en personas y te hace murmurar. Y en la Biblia la murmuración es un gran pecado, que trae juicio y trae consecuencias. Sobre todo cuando murmuras de siervos de Dios o de servidores de Dios genuinos. Trae una gran consecuencia. Yo conozco por lo menos 5 casos personales de gente que ha muerto, o que sus familiares han muerto, o que sus vidas han sido destruidas por casos de murmuración. Es muy peligroso. Pero ¿qué hace Satanás? Pone un pensamiento. Y si vos no lo sacás de tu mente, si vos no lo desalojás, caes en eso y caes en murmuración. Y esa murmuración trae un juicio. ¡Qué tremendo! Y eso es lo que le pasó a Ananías y Zafira. ¿Cómo trabaja Satanás? Y ya vamos terminando. Dice en Efesios 6:16, sobre todo tomad escudo de la fe con que podáis apagar los dardos de fuego del maligno. ¿Qué es eso? En la antigüedad, cuando un ejército quería tomar una ciudad que estaba amurallada, tenía muros altos, no podían entrar, ¿qué hacían? Llevaban a los arqueros que ponían en sus flechas, le ponían brea en la punta, las hundían y las tiraban por arriba de los muros y caían en los tejados de las casas que estaban adentro, que eran de paja. Entonces los muros, las casas se empezaban a encender. ¿Sí? Y la Biblia toma ese ejemplo, Pablo toma ese ejemplo y dice: tomen el escudo de la fe con el que puedan apagar los dardos de fuego del maligno. Esto es, ¿qué hace Satanás? No entra dentro de tu territorio, desde afuera te envía un pensamiento, y si vos dejás que ese pensamiento quede en tu mente, no lo rechazas, no lo sacas, es como un dardo de fuego que empieza a incendiar todo. Como esta mujer que te conté la historia al inicio, que pensó que el marido le estaba siendo infiel y le estuvo trabajando, en vez de rechazar esa idea, le estuvo trabajando la cabeza 7 días. No, ya no te quiere, se casó contigo por conveniencia, etcétera, etcétera. Ay, por eso pasa esto y esto otro. Y eso se empezó a incendiar, hasta que la llevó a un sentimiento de resentimiento, de odio, de abandono, de depresión, hasta querer morir y querer matar a sus hijas. Un pensamiento que no se apagó en su momento. No podés evitar que Satanás mande pensamientos a tu mente, pero sí podés evitar que esos pensamientos entren y se queden ahí. Es como cuando vos no podés evitar que un ave pase por arriba de tu cabeza.
¿Cuántos han oído esa analogía? A mí me gustó cuando la escuché. Vos no podés evitar que un pájaro vuele arriba tuyo. ¿Cómo hace? Va por ahí. Pero si ese pájaro quiere venir y hacer un nido en tu cabeza, eso sí lo podés evitar. Lo espantás, lo echás. Vas a quedar así, bueno, a ver, haceme caca en la cabeza, que la paloma. No. Lo mismo sucede en lo espiritual. Vos no podés evitar que Satanás lance un pensamiento por tu cabeza, pero sí podés evitar que venga y haga nido. Podés evitar que se instale en tu mente. Y ahí es donde tenemos que actuar. Dices en Santiago 1:14, sino que cada uno es tentado cuando de su propio deseo es atraído y seducido. Entonces ese deseo, después que ha concebido, da luz el pecado, y el pecado siendo consumado da luz la muerte. ¿Sí? No es que Satanás hace todo por vos, no. Pone un pensamiento, y si yo dejo que ese pensamiento se instale, ese pensamiento se vuelve recurrente y baja a mis emociones y se convierte en una emoción que después se convierte en una acción, y termino haciendo lo que ese pensamiento instaló en mí. ¿Sí? Hay gente que por toda su vida no valgo nada. Satanás te manda y dice, no vales nada, no servís, sos menor que otros, no puedes, eres un tonto, eres un torpe. Y a veces se encarga de que otros lo refuercen. Nuestros maestros, nuestros compañeros de escuela, a veces nuestros propios padres. Burro, no sabes hacer nada, sos un tonto, un torpe. Y Satanás toma eso y refuerza esos pensamientos que después terminan afectando nuestra autoestima. Se convierte en un sentimiento y ya no me atrevo a nada, no quiero hacer nada, me siento que soy incapaz, que soy impotente, que otros son mejores que yo, no merezco nada. ¿Nunca viste una chica hermosa con un drogón horrible el tipo? Ficha, sin plata, era una basura. Y dice, ¿cómo esa chica tan linda anda inteligente, linda, con este que no vale ni 2 centavos? Tiene muy baja autoestima. Cree que no merece algo mejor. Cree que no merece algo mejor. O las mujeres golpeadas. Algo que tienen en común las mujeres que no es que, aparte que son víctimas, pero que quieren permanecer con su golpeador. Y no es que tienen síndrome de Estocolmo, se enamoraron de su secuestrador, no. Tienen muy baja autoestima. Las mujeres que eligen siempre al malo, al tatuado, al drogón, al borrachín, al que no tiene un mango, al vago que hay que mantenerlo, al cafillo. ¿Por qué siempre eligen? Tienen un patrón de elegir siempre a los peores. Tienen un problema de autoestima. Creen que no merecen algo mejor. Que eso es a lo máximo que pueden llegar. Y todo se inicia con pensamientos que destruyen tu estima, tu persona, tus valores, tus principios, hasta que ya piensas que vos no vales nada. Y si vos no luchás y no sacás esas ideas, se van a instalar y se convierten en parte de ti. Entonces vamos a ver acá el proceso, y hasta yo creo que hasta íbamos a llegar, porque yo le dije que esto era para dos veces. Pero te voy a dar algunos ejemplos de pensamientos que pone Satanás. ¿Sí? Por ejemplo, cuando alguien te hace algo malo, te vienen pensamientos como, algún día se la voy a devolver. Algún día me voy a vengar. Quiero que sufra como yo sufrí. No puedo perdonarlo, le deseo todo lo malo. Si tengo la oportunidad, le voy a hacer lo mismo. Pensamientos de odio, de venganza, de resentimiento, que después te terminan convirtiendo en una persona amarga, amargada, que nadie quiere acercarse, un puente roto que nadie pasa. Pensamientos de lujuria. ¿Sí? No pasa nada, solo lo estoy imaginando. Está solo en mi mente. Solo estoy mirando, no le hago mal a nadie. Solo miro.
¿Qué pasaría si? Y después esos pensamientos de lujuria se convierten en más. Y terminas haciendo lo que nunca harías, o destruyendo tu matrimonio, o si sos soltero, destruyendo tu autoestima, o siendo adicto a la pornografía, o siendo adicto a esto o al otro. Pensamientos de temor y de fracaso. ¿Sí? Esto nunca va a cambiar, mi vida nunca va a cambiar, voy a perderlo todo, no voy a poder, no me va a salir, Dios se olvidó de mí, Dios no me ayuda, no hay salida, ¿para qué seguir luchando? Pensamientos de comparación, de envidia y de inferioridad. ¿Por qué Él tiene lo que yo no tengo? ¿Por qué Dios los bendice a ellos y a mí no? Yo nunca voy a llegar a eso. Todos avanzan menos yo. A todos les va bien menos a mí. A mí me va siempre mal. Ella es más linda que yo. Él es más fuerte que yo. Él porque nació con familia de dinero. Esa familia es mejor que la mía. Comparación, envidia, derrota. Todos esos pensamientos, si nosotros no los descartamos, van a terminar haciendo que seamos así. En otras palabras, yo soy lo que pienso. Yo termino siendo lo que estoy pensando. Por eso la Biblia dice que desechemos todo mal pensamiento. No me puse cronómetro. Alan, ¿cuánto llevamos? Juan, ¿cuánto llevo? Les voy a dar un poquito del siguiente tema para no dejarlos ahí como que me dijiste todo y ahora decime qué hacer. Me dejas en el hueco, Noel. Bueno, ahí vamos. Número 1. Sí. Vamos remando. Número 1. Prueba y discierne los pensamientos. ¿Qué quiere decir eso? Juan 1:4:1 dice, amado, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Yo tengo que probar, tengo que examinar de dónde viene este pensamiento, ¿no? Poner que te viene un pensamiento. Y la verdad, siempre vas a ser un derrotado. Te puede llegar ese pensamiento. A muchos les llega. A mí me ha llegado. Pero no me lo quedo. Porque yo digo, no. Primero yo no pienso así. Te voy a decir que es lo primero que tenés que entender. No te comas el anzuelo de pensar que sos vos el que está pensando eso. Porque a veces, lo que más, no es que a veces, siempre Satanás usa, cuando él pone un pensamiento de él, lo hace pasar por ti. Entonces no es que dice, hola, probando, aquí Satanás, sí, mira, soy yo, este pensamiento yo lo estoy poniendo. No te va a avisar. No, de repente piensas, estoy solo, nadie me llamó, fin de semana, nadie me quiere. La verdad que nadie me quiere. Nadie le interesa qué pase con mi vida. ¿Viste? Y no fuiste vos, fue Satanás. ¿Cómo identificás los pensamientos de Satanás? Todos son para dañar, para destruir. Todo pensamiento con una connotación negativa que te va a terminar afectando a vos, ya tenés que darte cuenta de Satanás. ¿Sí? No es Dios. Y nosotros no somos tan podridos maquiavélicos para autodestruirnos, por más que los psicólogos digan así. Que los psicólogos ignoran el factor espiritual. ¿Sí? Nadie se quiere autodestruir. Siempre hay un origen espiritual. Eso lo tenés que saber como cristiano. ¿Sí? Todo pensamiento con mal que lleva a negatividad, o que te habla mal de otros, o que te habla mal de ti mismo, o que te habla mal de tu vida, o que te dice todo va a estar mal, vas a ir no vas a servir, no vas a lograr nada,
te vas a enfermar. Ese dolorcito que tenés acá, capaz es un cáncer gigante que te creció en la cabeza. ¡No lo creas! Es Satanás. Ay, una vez anduve como una semana porque tenía una bolita acá y me dolía hace mucho cuando era muy joven y nadie me había explicado todo esto. No podía dormir. ¿Y si tengo un tumor? Y me metía en los pensamientos. Ese es un tumor que está creciendo. Te va a dar cáncer. ¿Sabes cómo no puedes dormir? ¿Y si ya está dentro? ¿Y si ya? Y después se desapareció. Después le comenté a alguien y dice, no, eso es del diablo, sacar a alguien que sabía más. No pienses así. Reprendé y me ayudó a orar y ¡pum! Y después no estaba más. Era una mentira. Pero me tuvo una semana sin dormir. Lleno de temor. Estaba joven. ¿Qué joven está pensando que tiene cáncer a los 20? O a los 18, no sé por ahí. ¿No? Pero todo pensamiento, te lo hago fácil, todo pensamiento que lleva una connotación negativa, es muy probable que sea Satanás o que sea tu carne. ¿Sí? Entonces ninguno de los dos te va a llevar a nada bueno. ¿Qué tengo que hacer? Así como vos no dejás que venga la gaviota y te arme un nido en la cabeza, ¿qué haces si lo quieres hacer? La echás, sacá ese pensamiento. ¿Cómo? Te echo fuera. Satanás, vete, te reprendo, todo pensamiento de derrota lo echo fuera, lo rechazo en el nombre de Jesús, listo. Y no le des cabida, no penses más en eso. Pensá en algo positivo, pensá en lo contrario, lo que dice la Biblia, ¿está? Bueno, seguimos. Fíltralo con la palabra, ¿sí? ¿Cómo sabemos a quién corresponde determinado pensamiento? ¿Dónde se origina? Hebreos 4:2 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Discierne, separa, identifica los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, con la palabra, ay pastor, yo no sé la Biblia, sonaste. Empezá a leer tu Biblia, por favor, porque la palabra te da la capacidad de discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. No solo las tuyas, hasta las de otros. ¿Sí? Si viene alguien y te dice, ay, vos nunca te vas a casar así como sos. ¿Viste? Hay gente que es así. Vos nunca te vas a casar. Yo le diría, andate de aquí, Satanás. Pero no le voy a decir así a la tía Petrita que me dice eso, ¿no? Digo, no, sí, tía, me voy a casar. Quédate tranquila. Pero no dejes que Satanás discierne, porque también puede usar a otras personas para instalar un pensamiento. ¿A quién le pasó? Pedro. ¿Cómo, Pedro? El apóstol, sí. Estaba con Jesús y Jesús les dice, ¿quién dicen los demás que yo soy? Y estaban los discípulos. Y uno larga, no, dicen que eres Elías, otros dicen que eres Isaías, otros dicen que eres Juan el Bautista que resucitó. Ah, mira las locuras, habrá dicho Jesús. ¿Y ustedes? ¿Quién dicen que soy? Y todos callados. Y Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dice, bien has dicho, Pedro, lo que dijiste no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Pasan unos minutos y Jesús les dice, ¿saben que tengo que ir a Jerusalén? Porque el Hijo del Hombre, o sea, Él, tiene que ser golpeado, vituperado y finalmente crucificado. O sea, tengo que ir a la cruz. Y todos le decían, no, Señor. ¿Y qué hizo Pedro? Lo tomó aparte, que Pedro canchero, porque dice, no, si hace poquito el Espíritu Santo me reveló. Lo tomó aparte y le dijo, no, Señor, no sabes lo que estás hablando a Jesús. Ten cuidado de ti, de ti mismo. No vayas a la cruz. ¿Sabes qué hizo Jesús? Dice la Biblia que se volteó y le dijo, algunos se quejan de mí, le dijo, apártate de mí, Satanás, que me eres tropiezo. Porque no pones tus ojos en las cosas de Dios, sino en las de los
hombre. Lo mató a Pedro. Pedro habrá quedado... Jesús era duro en el discipulado, pero le dijo así, porque en ese momento era Satanás hablando a través de Pedro para poner un pensamiento en Jesús, para que Jesús no vaya a la cruz. Y si Jesús no hubiera ido a la cruz, todos nos vamos al infierno. Entonces, muchas veces Satanás va a usar a otras personas, sí, a tu mejor amigo, a tu mejor amiga. Ay, amiga, vos nunca te vas a casar, sos un desastre. Y vos, si vos lo dejás, que te afecta a tu autoestima. Uy, vos nunca te va a ir bien, sos un vago. Y capaz sos medio vago, pero eso no quiere decir que no te va a ir bien, que Dios no te va a bendecir. Pero no escuches otras voces que quieran poner pensamientos en ti. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Si la amiga o el amigo o Satanás está usando a otra persona, le dice, no te preocupes, me va a ir bien. No te preocupes, me voy a casar porque Dios está conmigo, pues soy linda, soy lindo. Rechaza inmediatamente ese pensamiento, pero sobre todo no dejes que se instale en tu mente. Cuando es algo espiritual, rechaza directamente, dilo, rechazo este pensamiento, así, rechazo este pensamiento de derrota, rechazo estas palabras de odio, rechazo este pensamiento que dice esto, Satanás, vete. Y listo, en el nombre de Jesús, y tomas autoridad. Bueno, hasta ahí vamos a dejar. Ya te dije, por lo menos ya sabes qué hacer ahora, si te viene. Hay más, ¿sí? Hay más. La segunda parte está lo mejor. Así que ponte de pie y vamos a hacer una oración. Pero ya sabes lo que tenés que hacer. No aceptes pensamientos negativos. Ahora, si todavía estás muy verde, como yo estaba antes, y se te viene un pensamiento, y dices, no sé de quién vendrá, del diablo, de mi carne, del mundo, no importa. Si es negativo, si habla mal de ti, si habla mal de otros, si tiene una connotación negativa, recházalo. No sirve. Sirve, sácalo de tu mente, reprende al diablo. Dice la Biblia, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Y dice la Biblia, todo lo que es bueno, todo lo que es puro, todo lo que es agradable, todo lo que es santo, en esto pensad. Pensá cosas buenas, pensá cosas lindas, arcoíris y unicornio. Pensá cosas lindas, Dios tiene lo mejor para mí. Dios está conmigo y si Él está conmigo, ¿quién para mí? Por eso tenés que conocer la palabra. Entonces, lee la Biblia todos los días. Entre más Biblia tengas acá adentro, más poder tenés para rechazar pensamientos negativos. Padre, te damos muchas gracias. Cierra tus ojos, inclina tu rostro, abre tu corazón a Dios. Dile gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. Señor, yo tomo la decisión a partir de este día de filtrar todo lo que viene a mi mente, de filtrar todo pensamiento. Yo tomo la decisión de mantener mi mente limpia para que mi caminar sea limpio. Yo tomo la decisión de pensar en lo que tú dices de mí, que voy a tener éxito, que voy a tener victoria, que tus planes y tus pensamientos para conmigo son de bien y no de mal, que tú produces el querer, el hacer, que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, que tú me has puesto para que esté adelante y no atrás, para que sea cabeza y no cola, que tú me has puesto para tener victoria. En eso voy a pensar y yo sé que mi vida va a alcanzar tu propósito, Señor. Hoy tomo la decisión de pensar solo en aquello que me lleve a tu destino, solo en aquello que me lleve a la felicidad que tú prometes, Señor. Una vida en abundancia, una vida de bendición. Gracias, Señor, por lo que tú dices de mí, que soy único, que soy única, que voy a prosperar, que tú has predestinado mi vida con un propósito, que tú estás conmigo y si tú estás conmigo, ¿quién contra mí? Que todo lo puedo en Cristo que me fortalece.
Gracias, Señor, porque no estoy solo, no estoy sola, porque tú estás conmigo. Tú vas a llevar mi vida a buen puerto. Tú vas a llevar mi vida a victoria. Porque tú has puesto sueños y anhelos en mi corazón, y si tú los pusiste, tú vas a alcanzarme, tú vas a ayudarme a cumplirlo. Tu palabra dice que tú eres el alfa y el omega, el principio y el fin, y que el que empezó la buena obra en mí será fiel hasta completarla. Y yo lo creo, Señor. Gracias, Padre, por tu amor y por tu fidelidad. A partir de hoy voy a cuidar mi mente y mis pensamientos, y voy a enfocarme en ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Cuántos le dicen amén a eso? Le damos un aplauso fuerte al Señor.